Bueno, mientras salen los niños, nosotros nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Podemos sacar nuestros cuadernos de notas, nuestros cuadernos de apuntes. Podemos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser para que la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una espada de doble filo. Y entonces está diseñada de tal manera que entra dentro de nuestro ser y allí separa lo que son pensamientos de sentimientos, lo que son nuestras opiniones de lo que es la verdad de Dios. Por eso este es un tiempo extremadamente importante y habrás llegado a este tiempo en mejores condiciones si primero tú has aprendido a honrar a Dios, a darle tu vida a Dios, tu tiempo, tu alabanza, tu gratitud, tu corazón, tus diezmos y tus ofrendas. Si primero tú has aprendido a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. En ese caso habrás llegado en mejores condiciones para recibir esta palabra. Bueno, vengo hablando una serie acerca de asuntos financieros, asuntos materiales, asuntos principalmente del corazón en todo lo que respecta a las finanzas. Y estuve hablando hace unas semanas sobre el diezmo. Algunos vimos que se atascan en el asunto del diezmo porque buscan excusas para no diezmar. Que si el diezmo es del Antiguo Testamento, que si el diezmo es que ya no hay que diezmar, que por qué los pastores no trabajan, que por qué mil cosas. Y he de deciros que el diezmo, para que nadie se complique si es del Antiguo o del Nuevo, el diezmo es de Dios. Y el diezmo es una ley espiritual. En el Antiguo Pacto fue reflejada como una ley natural que tenían que obligatoriamente cumplir los israelitas para agradar a Dios. Hoy en día el diezmo sigue funcionando como un principio espiritual. Quiere decir, el diezmo sirve para muchas cosas. La primera de todas es que cuando tú estás diezmando, tú le estás diciendo a Dios que Él es el primero de tu vida. Y Natalia estaba orando antes justo de la ofrenda sobre lo que hizo Abel cuando quiso presentar una ofrenda a Dios. ¿Sabéis que Abel tenía un hermano que se llamaba Caín? Y dice la Biblia que cuando Abel presentó su ofrenda a Dios le gustó. Pero cuando Caín presentó su ofrenda a Dios y también la presentó, no le gustó. O sea que no basta solo con traerle ofrenda a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entonces? Bueno, la Biblia nos lo aclara en Hebreos capítulo 11, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. Algunos teólogos dicen es que Abel, como era ganadero, tenía animales y a Dios lo que le agradaba en aquel tiempo era sacrificar un animal. Pero eso sería un poco injusto para Caín, porque Caín era agricultor, era un payés. Y pues si él no tenía terneros ni ovejitas, sino que tenía tomates y patatas, pues ¿qué sería lo que tenía que ofrecer? Lo que tenía, ¿verdad? Entonces no me parece justo pensar de esa manera que el pobre Caín le presentó algo a Dios que no le gustó porque no eran animales. No, y de hecho la Biblia nos enseña que fue por la fe de Abel que le agradó la ofrenda que trajo a Dios. ¿Qué hizo Abel? Por la fe, Abel miró sus vacas y miró los mejores terneros, los recién paridos, los más lustrosos. No los debiluchos, no los que nacieron con sarna y enfermitos, sino que miró las mejores crías también de las ovejas y dijo, uy, mira qué ovejita tan
tan pura, tan bonita, qué planta tiene esta oveja, y cogió lo más gordo, lo más selecto de su ganado. Se ve que Caín no tuvo la misma actitud. Caín debió de mirar su huerto y dijo, mira, esta lechuga que está un poco picada, están ahí con gusanos, venga, esta que no se la voy a comer en casa. Mira esta patata ahí que está picada y este pimiento que está chuchurrio aquí. Y cogió ahí cualquier cosa. Y eso fue lo que le trajo a Dios. No tuvo la fe de agradar a Dios. Él seguramente incluso tomó una ofrenda porque vio a su hermano tomar la iniciativa y la delantera. Y quizá también eso provocó que no tuviera la motivación, ni la actitud, ni la fe correcta. Él lo estaba haciendo por sí mismo, no estaba pensando en Dios. Esto es como cuando tú haces un regalo de cumpleaños. ¿En quién piensas? ¿En gastarte poco? ¿En lo que a ti te gusta? ¿O en lo que al otro le gusta? Es lo mismo, es lo mismo. Cuando tú haces un regalo, tú tienes que pensar en la otra persona. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son sus cosas preferidas? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le hace disfrutar? Y entonces vas y compras un regalo para entregárselo a esa persona que le quieres hacer que lo disfrute. Pero no estás pensando en ti. No, es que como a mí me gusta el teatro, le voy a regalar una entrada de teatro. A ver si lo valora el teatro. Y ese ve la entrada de teatro y dice, por favor, que vaya mi abuela. Y no va al teatro. Y se perdió el regalo. Y tú querías, pero como no pensaste en la otra persona, no le gustó. Entonces, eso fue lo que hizo Abel. Abel cogió lo primero, lo mejor, lo excelente y lo apartó para Dios. Y así es como funciona el diezmo. No te compliques, que si es del antiguo, que si el pastor trabaja o no trabaja. Claro que trabajamos. Es más, antes de ser pastor yo tenía otro trabajo, evidentemente. No es que Dios miró en la lista del paro, a ver, vamos a ver uno que esté en paro y que tenga un currículum y lo cogemos para acá. No, yo tenía un buen trabajo, claro. Ganaba mucho dinero y Natalia también trabajaba. Entonces, no, Dios no llama a los parados. Y no sé, los pastores tenemos algo raro, y es que también tenemos hambre. Yo me despierto por la mañana si tengo hambre, necesito comer. Y si salgo a la calle y está lloviendo, necesito un abrigo. Oye, qué cosa tan rara, ¿no? Es que soy igual que tú, tengo las mismas necesidades. Por eso, el diezmo sirve para que tú pongas a Dios en el primer lugar, para que sustentes al obrero, porque dice la Biblia que es digno de su salario, ¿sí? Para que sustentes al obrero, porque el que vive de la fe, coma de la fe, así lo dice la palabra de Dios. Y si Dios en el antiguo pacto, en su sabiduría, dijo 10%, pues no hay nada mejorable a las ideas de Dios. Si Dios dijo Adán y Eva, pues no hay nada mejorable a eso. No nos inventemos otra cosa en el nuevo pacto. Está dado por Dios y escucha, es un principio que funciona. Si tú pones a Dios en el primer lugar y todo lo demás por debajo de Dios, Mateo 6:33, tranquilo, que Dios va a añadir. Ahora, lo tienes que creer. Pero no solo lo tienes que creer, lo tienes que hacer. Ay, es que pastor, yo nunca he diezmado porque estoy esperando a que me sobre un poquito. No, eso es lo que hizo Caín. Lo que le sobra, lo que... No, hazlo por fe. Por fe. Eso era el diezmo, y lo hablamos en el primer punto de esta serie. Luego hablamos de Asaf y el peligro de mirar a los lados. ¿Os acordáis? La envidia, las codicias, la contaminación de nuestro corazón que se envenena cuando empezamos a ver cómo los que no son creyentes les vemos que se compran un coche nuevo y una casa y que viajan y que hacen esto, y uno dice, pero si no son creyentes y les va muy bien. Y ahí, ¡pum!, entramos nosotros en crisis. Y como Asaf, empezamos a tener hasta dolor en el corazón. ¡Ah, cómo me duele esto! Peligro, mirar a los lados, las distracciones. Luego veíamos en otra predicación que Dios es experto. Se llamaba Fe y Fidelidad para hoy, primera parte, y era Dios es experto. Fíate de todo tu corazón de Yahweh. Es fácil de entender, ¿verdad?
Fíate de todo tu corazón de Yahweh. No te fíes de nada más, de Dios, solamente de Dios. Y presta atención para poder ser fiel. Esto es mucho más importante de lo que parece. Veíamos el ejemplo de Israel cuando estaban en el desierto y Dios le dijo, va a caer maná, salir a recoger todas las mañanas, no cojáis para 2 días, y les dio unas instrucciones. Pero muchas veces nosotros no estamos atentos cuando Dios nos está hablando. Y luego decimos, es que no me enteré, es que yo no estaba aquel día. Y Dios dice, no, o sea, tú tienes que prestar atención. Si tú quieres ser fiel en hacer algo, tú primero tendrás que haber atendido a las instrucciones de cómo tenías que hacerlo. Si no, es imposible que seas fiel. Podrás ponerle mucho empeño, muchas ganas, muchas horas y no serás fiel. ¿Entendemos, verdad? Primero, ¿qué dice Dios? Dios dice así, de esta manera, esta cantidad, tal día, con tal corazón, lo primero, y Dios dice cómo hay que hacerlo, lo dice con detalle. Entonces tú, para ser fiel, ves el detalle y eres fiel haciéndolo tal y como Dios dijo. No hay manera de ser fiel si tú no prestas atención. Y eso fue exactamente el regaño de Dios a Saúl. Saúl era un tipo que se esforzaba en hacer las cosas. No es que era un patoso, no era ningún patoso. El hombre se esforzaba. Es más, el hombre hizo más de lo que le mandaron. Pero allí estaba el problema, que no fue fiel, porque hizo más de lo que le mandaron. Dios le dijo, mira, esto, espera tantos días, va a llegar el profeta, tan. Tenía todo el plan detallado. Pero él dijo, bueno, como no llega el profeta, ya se va a acabar el partido, se va a acabar el tiempo, lo voy a hacer yo. Pero Dios le había dicho, no, lo va a hacer el profeta. Y él se pasó de frenada. Y Dios le dijo, es que prefiero que me prestes atención, porque si no me prestas atención, no puedes obedecerme fielmente. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas madres le mandan a sus hijos? ¿Cuántas madres hay aquí que tienen hijos adolescentes? A ver, unas pocas, pobrecitas, sufridoras. Mira, tú le dices a un adolescente 3 cosas. Guarda la ropa, ordena la habitación, y te hace una. Porque con suerte te hace una. ¿Por qué? Porque a la segunda instrucción que tú le estabas dando ya estaba pensando en Instagram y pensando en no sé qué, y ya se había desconectado de tu voz. Por eso, cuando tú luego vuelves y le dices, pero yo no te mandé esto y esto. No, mamá, tú solo me mandaste esto. Pero si yo te dije 3 cosas. No, tú no me dijiste, mamá. Claro, es que ni siquiera oyeron, no prestaron atención. Por eso era imposible de todas que fueran fieles. Pero el problema no estaba en hacer mal las cosas, el problema estaba en que no habían oído. Necesario ser atento y estar atento para luego poder ser fiel. Entonces hoy seguimos con esta serie, Fe y Fidelidad para hoy, segunda parte. Y vamos a centrarnos en algunos aspectos de la fe. La fe sirve para obedecer. Es el primer aspecto que quiero tocar hoy. Obedezco porque confío en Dios. Obedezco porque descanso en que las promesas de Dios se van a cumplir. Obedecer no siempre es fácil, no siempre es agradable, pero necesitamos aprender, escucha, a aprender a obedecer. Es que a mí me cuesta mucho, es que yo soy de naturaleza rebelde. Se puede aprender a obedecer. Y estás a tiempo de aprender a obedecer. Obedecer forma tu carácter y perfecciona tu fe, tal y como nos dice Santiago. No somos oidores olvidadizos, somos de los que por la obediencia vemos cómo nuestra fe se perfecciona. ¿Cómo funciona eso? Mira, es muy simple. Dios te dice, qué sé yo, háblale a tal persona, predícale a tal persona, evangeliza a tal persona. Y tú dices, uy, yo, ¿cómo le voy a hablar? Yo no sé qué le voy a decir. Y el Espíritu Santo, háblale a esa persona. Y vas y le hablas.
Y como era del Espíritu Santo, esa persona te va a escuchar y te va a oír. Y entonces tú dices, wow, era de Dios. Al día siguiente, tu fe ya no está aquí. Tu fe ha subido un peldaño, porque tu fe se ha perfeccionado, ha madurado, ha crecido, se ha fortalecido. La fe se perfecciona por la obediencia. ¿Cuántos teólogos hay que no tienen ni un gramo de fe? Porque saben las cosas, pero no las hacen. Ya se les ha indigestado la palabra de Dios. Y ahí estaban los fariseos, por ejemplo. Eran grandes teólogos, conocedores milimétricos de la palabra de Dios, pero no hacían lo que tenían que hacer. Obedece siempre. Obedece, si puede ser, a la primera. Obedece de manera completa. No vale una porción solamente. Y obedece, si puede ser, con buena actitud. Porque esas son las características de una buena obediencia. Vuelvo a repetir, siempre, obedece siempre, para los que toman notas, obedece a la primera, obedece de forma completa y obedece con buena actitud. Porque Dios lo va a mirar todo. Obedece aunque no estés entendiendo el porqué de esa instrucción y de esa orden de Dios. Es que yo no entiendo por qué tengo que perdonar. Es que yo no entiendo por qué tengo que dar el diezmo. Es que yo no entiendo por qué no me puedo acostar con mi novia. No importa que no lo entiendas. Y te digo otra vez, no importa que no lo entiendas. Entonces, Carlos, ¿qué pasa? ¿Que somos borregos? No. Eres bruto. Bueno, la Biblia se dice que somos ovejas. Y las ovejas ven poco. No lo sabemos todo, simplemente confiamos en el buen pastor. Y el buen pastor nos dice por aquí y nosotros vamos por aquí. Porque en verdad sí somos de vista corta. Entonces obedece aunque no entiendas todo, aunque en tu mentalidad no encaja lo que Dios te está hablando. Recuerda que los pensamientos de Dios están arriba, mucho más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios están a corto, a medio y a largo plazo. Los tuyos están aquí en el inmediato, no en el corto, en el inmediato. Eso es lo que nosotros somos capaces de entender, lo inmediato. Ni siquiera a corto plazo. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Por lo tanto, obedece aunque no lo entiendas, aunque la gente diga y haga otras cosas. Aunque parezca que estás perdiendo, aunque te duela, aunque otros no lo hagan, obedece. Santiago capítulo 2 nos habla extensamente sobre cómo la fe sin obras, sin obediencia, es una fe muerta. Es una fe que no sirve para nada. ¿Has estado en algún entierro? Hemos estado en entierros últimamente y tú ves a la persona que ya solo queda su cuerpo ahí y uno tiene la sensación como que, como si el muerto se fuera a levantar. Y uno dice, mira, si es que parece que está dormido. ¿Sí o no? Pero en verdad ahí no hay nada. Así es la fe de una persona que no obedece. Es una fe que no sirve. Parece que en cualquier momento va a actuar, pero no produce nada, no es útil, es más, ni siquiera salva. Ni siquiera te salva. La única manera de que la fe sirva para algo es cuando se traduce en obediencia. Si solo se queda en teoría, no sirve para nada. Me decía Natalia que en el curso de sanidad algunos no hacían las tareas. Entonces no les está sirviendo el curso. Tristemente, no les está sirviendo el curso. Yo tengo que decir que los que han hecho el curso de finanzas conmigo han hecho las tareas, la mayor parte de ellos. Un aplauso para ellos. Si no se traduce en obras, en obediencia, no es fe. Tú tienes teoría, tú tienes teología, pero no tienes fe. Y quizá por eso viene o te puedes explicar tu estancamiento. Hebreos 11:1 nos da una definición de qué es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escucha bien,
certeza de lo que esperas, ¿qué estás esperando tú? ¿Estás esperando lo bueno o lo malo? ¿Estás esperando que Dios cumpla su palabra? ¿O será que Dios se olvida de su palabra? Es la convicción de lo que no se ve. Allí hay una cortina y yo veo la cortina. Estoy convencido de que detrás están preparando una bandeja paisa. También el olfato ayuda. Pero estoy convencido, ahí está pasando algo. ¿Sí? Eso es fe. Tú no ves, pero tú tienes la convicción. Tú dices, esto va a pasar. Y como sé que va a pasar, me preparo, actúo, camino, hago todo lo que tengo que hacer para encontrarme con ese evento que va a pasar. Eso es la fe. La fe espera con certeza y camina con convicción, como si ya estuviera viendo. Dice la Biblia que ahí mismo en Hebreos 11, que en el Antiguo Testamento muchos profetas y personas que recibieron impresionantes promesas de Dios se murieron y no las vieron cumplidas. No pudieron tocarlas, disfrutarlas. Pero ¿sabes qué? Dice que murieron saludando esas promesas. O sea, como diciendo, bueno, mi vida se apaga aquí, pero yo ya estoy casi tocando la promesa. No importa que yo me muera, la siguiente generación la va a recibir. Muchos de aquellos profetas les fue anunciado la venida del Mesías y ninguno la vio, ni Isaías, ni Daniel, ni Ezequiel, ni el rey David, ni Abraham. Pero dice la Biblia que Abraham sacrificó a su hijo porque sabía que un día Dios lo podía resucitar. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. O sea, ¿cuántas personas murieron sin ver el cumplimiento de las promesas, pero con la certeza de que esas promesas se iban a cumplir y aún estaban muriéndose? Qué tremendo, ¿verdad? Eso es fe. Moverte, vivir y actuar de acuerdo a lo que sabes que va a llegar. La fe dice, no veo, pero me muevo. No está el dinero en mis manos, pero está en las manos de Dios. No está en mi cuenta de banco, pero está en el cielo. Llegará. Dios lo hará. Ahora, hay un aspecto interesante en cuanto a la fe. Y yo digo que a veces necesitamos como no tener ningún recurso para entonces confiar en Dios. Eso fue lo que le pasó a la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17. Nos cuenta la Biblia que Elías, el profeta, Dios le dice, mira Elías, vas a ir a tal río y allí vas a beber agua del río y por la comida no te preocupes, voy a mandar a los cuervos que te alimenten. Ahora, yo pregunto, ¿tú crees que un cuervo, cuando recibe la orden de Dios, empieza a cuestionar a Dios? No cuestiona nada. El cuervo, Dios le ordena coger un saltamontes, coger una frutita de algún sitio, coger algo y llévalo a tal punto y allí se lo das al profeta. El cuervo no sabe ni lo que es un profeta. El cuervo no sabe por qué Dios está haciendo eso. El cuervo simplemente obedece. ¿Sí o no? Tiene más fe un cuervo que nosotros muchas veces. Y Elías tuvo fe y dijo, bueno, pues si ese es el plan, perfecto, yo preferiría un supermercado y poder escoger yo el producto, pero tú vas a enviar cuervos con la comida. Bien, está en esa situación, viene un tiempo de sequía y el río se seca y Dios le dice a Elías, ahora vas a ir a Sarepta y allí he dado orden a una viuda para que te alimente. ¡Wow! He dado orden a una viuda. Y yo siempre pensaba, pero ¿eso cómo fue? ¿Será que la viuda soñó que iba a venir un profeta y que ella le tenía que dar de comer? Quizás se le apareció un ángel a esa viuda y le dijo, mira, va a venir un profeta, tienes que alimentarlo. Pues ¿sabes qué? Creo que ninguna de esas cosas pasó. Simplemente esa viuda recibió una orden en su espíritu. Esa viuda fue sensible cuando llegó el profeta y nos cuenta la Biblia, ahí en Reyes, que llegó el profeta Elías y le dijo, señora, me da un vaso de agua. Y la señora iba por el agua y cuando iba camino le dice, y tráeme también algo de comer. Y mira lo que le dice la viuda.
17:12. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida y después mi hijo y yo morirnos de hambre. ¿Tenía algún recurso esa señora? ¿Tenía contactos en el banco, tarjeta de crédito, préstamos online? ¿Tenía un tío millonario? ¿Tenía ahorros? ¿Tenía fuerza para trabajar? Se ve que no. Me imagino que el niño era también de pequeña edad. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, humanamente hablando. Ella había tomado ya la actitud de, me voy a morir. Vamos a comer la última tortita que nos queda y nos morimos. Y en esas circunstancias, cuando uno no tiene nada, creo yo que es más fácil poder creerle a Dios. Y en esas condiciones le dice el profeta, esa torta que vas a hacer, dámela a mí. Ahí tienes el principio del diezmo, la primicia, lo mejor, lo mejor. Solo tengo esto para Dios. Y ella le creyó al profeta. Ahí se revelaba que Dios había dado orden a esa mujer. Ella fue sensible y dijo, es un profeta de Dios, le voy a honrar. Me dice que le dé primero a él, sabiendo que es lo único que tengo. Y todos sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Esa viuda le dio al profeta y el profeta le profetizó a ella. No escaseará la harina ni el aceite. Y así, durante todo el tiempo de la sequía, esta mujer pudo sobrevivir porque sobrenaturalmente, fruto que ella oyó y actuó en fe, vino el milagro para su vida. Eso es la fe en marcha. Cuando tú obedeces, tú le das oportunidad a Dios de que Dios haga algo. Cuando tú no obedeces a Dios, sino que tienes tus recursos, no, como yo tengo un tío rico, le voy a pedir que me preste. Como yo puedo trabajar más horas, le voy a meter más horas. Como yo puedo pedir un préstamo que no me piden nada en el banco, así me lo dan fácil, pues voy a pedir el préstamo. Cuando yo tengo recursos, muchas veces aparco la fe y me voy detrás de mis capacidades y de mis fortalezas a buscar una salida a mi situación. Es que yo puedo trabajar muy bien, es que yo puedo generar más dinero, es que yo. Y entonces no actúas en fe, actúas en ti mismo. ¿Estamos entendiendo? La fe le cree a Dios y entonces actúa en base a lo que ha creído de Dios. Y eso te abre una ventana al mundo sobrenatural, al poder de Dios, al milagro. ¿Quieres ver milagros? Obedece a Dios. Es que yo quiero ver milagros. Obedece a Dios. No vas a ver un milagro cuando sientas que has sido investido ahí de un corrientazo de poder. Obedece a Dios y vas a ver los milagros. Porque Dios se ha comprometido a que toda su palabra se cumpla. Es así de sencillo. La fe quiere creer, la fe quiere confiar, la fe quiere honrar a Dios. Todo eso quiere la fe. Otro aspecto, entonces, de la fe, o más bien de cómo yo puedo ser fiel a Dios, es que yo tengo que entender que desde el momento en que recibo a Cristo, yo soy una nueva criatura. Di conmigo, nueva criatura. Me hacía gracia Porfirio Martínez porque él nos decía, desde el momento que recibes a Cristo, tú ya no eres un ser humano. Y yo me asusté, yo dije, ¿qué va a decir? O sea, si no soy un ser humano, ¿qué soy? ¿Soy un extraterrestre o soy un...? Él decía, tú eres algo parecido a un ser humano, pero en este momento que ya has nacido de nuevo, tú ya no eres un ser humano, eres un hijo de Dios. Y eso es muy parecido a un ser humano. Por fuera, de hecho, somos exactamente iguales a un ser humano. ¿Te has dado cuenta? ¿Sigues teniendo la misma cara fea o bonita que tenías antes? ¿La misma talla de pantalón? Todo sigue igual por fuera. Pero por dentro, ahora eres
otra cosa. Mira, ya no eres el mismo si eres hombre, ni la misma si eres mujer, ni siquiera eres lo mismo en cuanto a creación. No eres lo mismo. La Biblia de hecho dice que tú ya eres hijo de Dios, ya eres santo, ya eres libre, como hemos cantado, ya eres justo, declarado justo por Dios. Pero Carlos, yo ayer pequé y yo también, pero sigo siendo justo delante de Dios en Cristo Jesús. Sigo siendo santo delante de sus ojos. Sigo siendo hijo a su mirada. La Biblia dice que antes de recibir a Cristo nosotros estábamos ¿dónde? Lejos. No teníamos ciudadanía celestial, ni herencia, ni acceso a las promesas de Dios, de ninguna manera. Pero ahora en Cristo Jesús dice que hemos sido hechos cercanos, de hecho hijos. Y tenemos herencia, y tenemos las promesas también para nosotros. Y somos libres, y somos santos, y somos justos, porque Dios lo ha declarado. Tú ya no eres la misma criatura que antes de recibir a Cristo. Tienes una nueva naturaleza. Es verdad que la nueva naturaleza entra en conflicto porque lo interior ha cambiado, pero mis miembros siguen siendo los mismos. Mis manos siguen queriendo apropiarse de lo que no es suyo. Mis ojos siguen queriendo codiciar la mujer que no es mía. Mi mente incluso quiere pensar de la antigua manera. Y hay una rivalidad, hay un conflicto dentro de nosotros, porque por un lado tenemos una nueva naturaleza, según la cual queremos agradar a Dios. Dice Pablo, con mi mente le sirvo a Dios, con mis miembros quiero pecar. ¿Te das cuenta? ¿Te pasa a ti eso también o solo me pasa a mí? Creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Pues entendiendo que yo soy una nueva criatura, porque Dios lo dice, quiero que leas conmigo 1 de Pedro 1, 13 al 14. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, versículo 14, vivan como hijos, ¿como qué? Como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Podrías incluso decir a tu vieja manera de pensar. Tú antes pensabas como pensabas. Ahora tienes que pensar de una manera nueva. La carta a los Romanos nos insiste mucho en este aspecto. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si tú has sido, dice la palabra de Dios, renacido, regenerado, quiere decir que eres una nueva criatura. Ya no eres el mismo de antes y tienes al Espíritu Santo para renovar todos los días esa naturaleza de manera que se conserve y que no vuelvas atrás en tu manera de vivir y de pensar. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Claro, yo antes decía, yo soy muy listo si soy capaz de entrar en el Alcampo y robarme algo. ¡Uy, qué listo soy! Mira, y no me pillan. Y no pago nada. ¿Te das cuenta? Pero yo estaba ignorando que todo lo que uno siembra recoge. Yo estaba ignorando que todo lo que uno hace es como un boomerang. Lo que tú hagas te va a regresar a tu vida. Entonces yo estaba sembrando que a mí me robaran. Yo estaba pecando contra Dios, pecando contra los dueños de Alcampo y encima dando un mal ejemplo a mis hijos. Pero era por ignorancia. Pero ahora que ya lo sabes, tú tienes que centrarte muy bien en lo que eres de acuerdo a la palabra de Dios si es que has recibido a Cristo. No eres la misma persona. Ya no necesitas robar, ya no necesitas pensar de aquella manera. Ahora tú tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios dice y que tú dices creer. Y si lo crees,
Vive entonces de esa manera. Y quiero decirte algo, tú tienes más fe de lo que crees. De hecho, creo que todos los que estamos en esta sala, y aún los que nos están viendo por internet, creo que todos tenemos mucha fe aquí. Alguno dirá, uy, no, pero si yo no tengo fe, no soy... Todos los que estamos aquí tenemos mucha fe. El problema está hacia dónde dirigimos esa fe. Hay gente que dirige la fe hacia lo que siente. Entonces yo me siento fuerte, yo me siento conquistador y tengo 3 novias, yo me siento muy capaz y estudio 3 carreras, es que yo me siento muy pobre y no hago nada, es que yo me siento poca cosa y entonces nunca abro la boca. Tú tienes mucha fe hacia lo que sientes. Hay gente que dice, es que yo no puedo perdonar, Carlos, porque yo siento rabia contra esa persona. Uy, ¿qué de fe tienes en tus sentimientos? Tienes mucha fe en lo que sientes. Es que yo siento que invirtiendo en bolsa me voy a hacer rico. Uy, pero ¿qué fe tienes en lo que sientes? Impresionante. Tienes más fe de lo que crees. Lo que pasa es que la tienes mal enfocada. La tienes puesta en una cosa que es totalmente inestable, como son tus sentimientos. Hay algunos que tienen mucha fe en sus creencias, en su formación antigua, lo que te enseñaron en tu casa, lo que te enseñaron en tu nación, en la cultura en la que tú fuiste formado. Entonces hay gente que dice, no, es que si no me caso antes de los 30 ya jamás me podré casar. Es que yo necesito estudiar para ser alguien en la vida. Y como no pude estudiar, pues no soy nadie. Y entonces tenemos una cantidad de esquemas. Es que los pastores roban. Es que los pastores no hacen nada. Y tenemos una cantidad de esquemas que nos tenemos que deshacer de ellos, porque tú estás poniendo tu fe en esa formación que tú recibiste. Bueno, pero es lo que me enseñaron mis papás y mi abuelita. No importa. Tu abuelita estaba equivocada. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Es que a mí toda la vida me han dicho que los hijos son una carga, que solo tenga uno. ¿Quién te dijo eso? El que te dijo eso estaba ignorando la palabra de Dios. Los hijos son una bendición. Entonces, si te enseñaron eso, perdona, pero tienes que quitarte eso de encima. Tienes que sacarte todas esas mentiras. Es que a mí me han enseñado que si yo no me ayudo, nadie me ayudará. ¿Te han enseñado eso? ¿Y pones tu fe en eso? Ve a la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra de Dios. La Biblia dice, Dios, yo soy tu ayudador. Yo soy quien te sostiene. Hoy lo hemos cantado. A lo mejor alguno estaba cantando eso y estaba creyendo lo que le dijo su abuelita, que si tú no te ayudas, nadie te ayudará. Pues tu abuelita estaba equivocada. O tu santa mamá estaba equivocada. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y es allí donde tienes que poner toda tu fe. Oriéntala hacia la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 7 y 8, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. El salmista sabía que era un poco bruto, un poco lento. Señor, no te des por vencido conmigo. Lucas 5:5. Simón había echado la red toda la noche y no había cogido ni un solo pescadito. Él se dedicaba a la pesca y Jesús le dijo, echa la red allí. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, si esa es tu palabra, yo la creo y voy a echar la red. ¿Y qué pasó? La red se reventaba de la cantidad de peces que traía. Se había esforzado Pedro toda la noche, dice, toda la noche trabajando. ¿Cuántas veces has estado tú trabajándote y dejándote la piel en alguna cosa y has visto que cero fruto? Cero, ¡puf!, todo se vino abajo. Y sin embargo, qué bendición que Dios diga algo, una instrucción, tú la creas, le prestes atención, la obedezcas y veas el fruto. ¡Qué maravilla! Lucas 11:28,
Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que toda nuestra confianza esté dirigida solamente hacia Él. Y qué bueno sería que no tengamos ningún otro recurso disponible, ninguno, para que pudiéramos creer y confiar solamente en lo que Dios ha dicho. A veces Dios tiene que podar, ahora entiendes para qué es la poda. Y Dios dice, aún el que lleva fruto, dice, yo lo limpiaré para que no confíe en otras cosas, sino solamente en mi palabra. Y entonces, ¿qué pasará? Llevará fruto, más fruto todavía. Otra consideración acerca de la fidelidad, y para que tú entiendas hasta qué punto la fidelidad es importante, o para que tú puedas comenzar a moverte y a valorar la fidelidad, tú tienes que entender que no eres el dueño de absolutamente nada. Muchas veces se nos llena la boca, mi vida, mi trabajo, mi coche, mi ropa, mi móvil. Y la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Salmo 50, 10, 11 y 12 dice, pues todos los animales del bosque son míos. Está profetizando el salmista como si fuera Dios hablando. Dice, yo soy dueño del ganado de 1000 colinas, conozco a cada pájaro, incluidos los cuervos que le dieron de comer a Elías, conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen, dice Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría a ninguno de los que estamos aquí. Si Dios tuviera hambre, no diría, oye Carlos, dame un diezmo. Oye, fulano, dame de lo que tienes en el banco guardado. No, Dios no necesitaría nada de nosotros, porque mío es el mundo entero, dice Dios, y todo lo que en él hay. ¿Lo tienes claro? Tu vida, tus hijos, tu cónyuge, cualquier cosa que puedas disfrutar en la vida, la habilidad que tienes para trabajar, para cualquier cosa, todo es de Dios. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Si tú no eres el dueño, ni siquiera de tu vida, ni siquiera, escucha bien, ni siquiera de tu vida, si tú no eres el dueño, quiere decir que tú eres el administrador, el que está usando ese bien. Pero hay un dueño, ya hemos visto que es Dios. Y como Dios es el dueño, Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Oye, Carlos, te di hasta hoy 52 años de vida. ¿Qué has hecho con ellos? Oye, fulano, te di 3 hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Fulano, te di tales habilidades, tales capacidades. ¿Qué has hecho con ellas? Fulano, te di revelación. ¿Qué hiciste con ello? Tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios absolutamente de todo. Cuando llegues al cielo, le vas a tener que dar cuentas a Dios. Y en Mateo 25 nos habla de 2 parábolas, las dos nos hablan sobre fidelidad. Dice que había 10 vírgenes esperando al novio y 5 de ellas fueron prudentes, fueron sensatas, simplemente tuvieron sentido común. Si una novia está esperando al novio, ¿qué tiene que hacer? Estar preparada. Estar preparada. Si la iglesia está esperando al novio, ¿qué tendrá que hacer la iglesia? Estar preparada, ¿verdad? Es de sentido común, pero muchas veces nos ocurre como a 5 de esas vírgenes, que no solo se quedaron dormidas, sino lo peor de todo es que no tenían aceite en sus vasijas, no estaban preparadas. Y cuando vino el novio, no pudieron entrar a las bodas. No es que llegó tarde la novia, no, es que no pudieron entrar. Directamente fueron excluidas de las bodas.
Y yo veo tantos hijos de Dios que no se preparan, que no viven de acuerdo a lo que dicen creer. Porque si aquellas vírgenes, aquellas 5 que no tenían aceite, creyeran de verdad que el novio iba a venir, ellas no hubieran dejado sus vasijas sin aceite. Seguramente ellas dejaron sus vasijas sin aceite porque pensaron, bueno, no va a venir esta noche, vendrá la semana que viene, ¿verdad? Porque si ellas creyeran que venía esa noche, estoy seguro que habrían ido rápidamente a por el aceite. Pero no lo creían. Decían que lo creían. Y ahí estaban junto con las otras 5 que de verdad sí lo creían. Y por eso tenían sus vasijas llenas de aceite. ¿Será esa la proporción en la iglesia? Quizá un 50% de la iglesia de verdad está viviendo conforme dice conforme cree lo que dice creer, y quizá el otro 50% no. No lo sé, no me gustaría que fuera esa proporción. En la iglesia encontramos, en la Biblia encontramos muchas veces proporciones que son para echarse a temblar. 10 leprosos fueron sanados, solo 1 vino a dar gracias. Falta gratitud, falta sentido común, simplemente sentido común. Pero si tú dices que crees, ¿por qué no haces lo que dices que crees? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no ordenas tus finanzas? ¿Por qué no rindes tu vida a Dios? Si tú dices que crees, pero no haces lo que dices que crees. La otra parábola nos habla de 3 personas, trabajadores de un empleador, de un señor. Y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1 talento. Eso es dinerito. El talento ahí no es una habilidad, es dinero. Pero se puede considerar también una habilidad. Sirve para el caso. ¿Y por qué crees que le dio 5 al que le dio 5? ¿Por qué no le dio 5 en vez de a ese al otro que solo le dio 1? ¿Por qué crees tú? Pues es muy sencillo, porque Dios conoce cada persona. Y al que le dio 5, el Señor sabía que ese trabajador era capaz de manejar 5. Y al que le dio 2, sabía que su capacidad en ese momento estaba en 2. Y al que le dio 1, su capacidad estaba en 1. ¿Qué pasó con el de 5? Empezó a producir, empezó a invertir ese dinero. Cuando vino su señor al cabo de un tiempo, le dijo, mira, me diste 5 y aquí te traigo otros 5, 10. ¿Cuánta producción es esa? 100%, ¿verdad? 100% de lo que me diste lo he multiplicado. Aquí está, el doble. ¿Cómo dice Dios que va a producir a alguien en la vida cristiana? Al 30, al 60 y al 100 por 1. Ese es el objetivo final. Si tú estás en el 30, no pasa nada. Estás en el proceso, está bien. Dios va a empezar a podar para quitarte otras fuentes de confianza que tienes y que puedas llegar al 60. Y luego te volverá a podar para que puedas llegar a una confianza completa y produzcas al 100%. El que tenía 2, tenía varias opciones el que tenía 2. El que tenía 2 podía haber mirado al que tenía 5 y haber dicho, esto es injusto, a mí me toca menos. Claro, él si produce el 100% va a darle al Señor 10. Yo aunque produzca el 100% solo le puedo devolver 4. Podía haber tomado esa actitud y decir, pues yo no hago nada. Como le han dado más al otro. También podía haber mirado al que tenía 1 talento y podía haber dicho, este es un mierdecilla, este no tiene nada, yo soy mejor. Tampoco hizo eso. Él dijo, mi Señor me ha dado 2, voy a ponerlos a producir. Y voy a trabajar para mi Señor. Y llegó el tiempo y él tenía los 4 talentos. Había multiplicado al 100%. Tanto a este como al de 2, Dios le dijo, bien, lo has hecho perfecto, has sido un fiel servidor. ¿Por qué fiel? Porque no solamente conservó, sino que multiplicó. Anota esa palabra, los que tomáis notas. Multiplicar. Si tú no estás multiplicando, no estás siendo fiel. El que recibió 1 solo talento tenía miedo y fue y escondió el talento para que no se lo robaran.
para no perderlo, ni siquiera por un descuido. Cuando llegó su señor, lo desenterró. Mira, Señor, el talento que me diste. ¿Y el Señor qué le dijo? Eres muy mal siervo, eres infiel. No has multiplicado lo que te di. Escucha bien esto, por favor. No has multiplicado lo que te di. Y la fidelidad se demuestra en multiplicación. En estos días yo le dije a Ribel que nos echará una mano con la cafetería. No está Ribel aquí ahora, ¿no? Está trabajando. Entonces, yo le dije, Ribel, mira, tenemos a los jovencitos sirviendo en la cafetería y los jovencitos son súper majos. Ellos vienen temprano, ellos madrugan, mira los de la alabanza, hasta por la noche el sábado ensayando, vienen temprano. Y los de la cafetería igual, ellos tienen que madrugar, venir temprano, podrían estar en su casa dormiditos, pero vienen a servir a la iglesia. Y yo digo, pero es que los radicales jovencitos tienen un problema, es que no ven la suciedad. No la ven, no sé qué pasa en sus ojos. Pero yo les digo, tiene que quedar todo recogido y queda la mitad recogido. Yo les digo, tienen que quedar café en la cafetera porque entre semana vienen los devocionales y no queda café en la cafetera. Entonces ahí se les escapan algunas cosas. Necesitamos a alguien que les enseñe. Y tú tienes el talento, porque tú eres camarero, tú sabes bien toda la faena, pum, 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 estás en la jugada. Si pasan 6 meses y yo veo que la cafetería todos los días está bien, pero él no me ha formado a los jóvenes, ¿habrá sido fiel o no? No ha sido fiel porque solo se dedicó a conservar su talento. Y el día que él se ponga malo y están ahí solos los radicales sirviendo en la cafetería y la cafetería queda perfecta, yo diré, wow, ha multiplicado el talento. Está genial esto, ha sido fiel. ¿Estamos entendiendo? Si te dan un discípulo y tú dices, este discípulo que es antipático y todo y me lo dan a mí, yo no lo quiero. Estás como el de un talento, despreciando lo que te dieron. Ahora, si tú recibes un discípulo, uno solo, uno que viene a la iglesia fin de semana sí, fin de semana no, y tú lo coges y le dices, venga, voy a orar por él, lo voy a llamar, lo voy a atender, lo voy a cuidar, voy a ayunar por su vida, voy a darle todo lo que Dios me ha dado a mí, y ¡pum!, ese discípulo empieza a crecer, empieza a conectarse con Dios, empieza a amar la palabra de Dios, y ese discípulo empieza, va y evangeliza a otro, y ese discípulo tiene de repente 3 que vienen a los pies de Cristo. ¿Habrá sido fiel? Claro. Fuiste fiel con el 1 que te dieron. Pero si tú dices, no, solo 1, yo quiero una célula de 10, que se note que hay gente. Si no, una es muy aburrido y todo el día con el mismo o con la misma. Ya me he oído sus problemas 20 veces. Hoy me va a contar lo mismo del mes pasado. Entonces no estás siendo fiel. Estás simplemente conservando. Anótate, multiplicar es sinónimo de fidelidad. Si no hay multiplicación, no hay fidelidad. 3 maneras, nos dice Lucas 16, y con esto terminamos. Lucas 16, del 10 al 12. 3 maneras en que Dios nos va a examinar, pero no es examinar. La única manera, si yo no paso el examen de Dios, yo me quedo donde estoy. Si lo paso, promociono, es decir, aumenta mi capacidad. El que tenía un talento y no fue fiel, trae para acá, no me sirve, necesito a alguien que multiplique, y se lo dio al que tenía ya 10, 5 más 5 más 1. ¿Cuánto es? 11. Que no es trampa, 5 más 11, empezó con 5, ya tiene 11. Imagínate ahora viene otra temporada y vuelve a multiplicar, ya tiene 22. Es impresionante la fe y la fidelidad. Dice Lucas 16, 12, si son fieles en las cosas pequeñas, está hablando Jesucristo, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. La Reina Valera dice, en lo muy poco, si eres fiel en lo muy poco, en lo que nadie percibe, en lo que otros desprecian,
En lo muy poco. Yo a veces veo sobres de diezmos de niños y ponen allí su nombre. Y veo que es un niño porque mi hijo Daniel no tiene mala letra. Pero veo un Daniel pequeñito y pone ahí, y pone sus 50 céntimos. Porque a lo mejor el abuelito le dio 5 euros o el papá. Y digo, ay Señor, qué guay, fiel en lo muy poco. Fiel en lo muy poco. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, Dios lo está viendo, le puedo dar mucho, le voy a poner en lo mucho, porque sé que va a seguir siendo fiel. Pero el que es infiel, deshonesto, deshonrado en lo muy poco, también lo va a hacer cuando tenga mucho. Por lo tanto, Dios dice, no le puedo dar mucho porque me va a estropear todo. No puedo bendecirlo. No puedo bendecirlo. Sigue diciendo el versículo 11, y si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién los confiará las verdaderas riquezas del cielo? En el original, la palabra original que dice en riquezas mundanas, en el griego, dice el injusto Mamón, el Dios de las riquezas. Dice, si tú no eres fiel con lo material, ¿cómo Dios te va a dar lo espiritual? Lo material siempre va primero. Dios dice, si yo no amo al que tengo a mi lado, que lo puedo tocar, que lo puedo ver con mis ojos, ¿cómo voy a decir yo que amo a Dios a quien no puedo tocar, ni ver, ni palpar, ni abrazar? Lo material va primero. Lo material es la primera fase del examen. Si yo soy fiel con lo material, Dios me va a dar lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Los dones, el ministerio, las visiones, la revelación, los discípulos, esa capacidad, la gracia, el amor, el fruto del Espíritu Santo va a abundar en mi vida si yo soy fiel primero en lo material. ¿Cómo soy fiel en lo material? ¿Qué es lo material? Tu vida es material. Tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, tus posesiones. Cuando decimos tus, ya sabemos que son de Dios, pero que Dios ha permitido que tú las gestiones y las manejes como un mayordomo. Primero va lo material, después va lo espiritual. Primero va lo material, después lo espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque lo material tiene muy poca trascendencia. Lo espiritual tiene mucha trascendencia. Lo material tiene muy poco poder. Lo espiritual tiene mucho poder. Por eso primero tienes que ser examinado en lo material. Y Dios dice, mira, si yo veo una persona que es fiel en lo material, le puedo dar dones, visiones, revelación, porque sé que va a ser fiel con lo espiritual. Algunos dicen, es que yo no oigo a Dios. ¿No tienen ni Biblia? ¿Que es material? ¿Cómo van a entender la palabra de Dios, que es lo espiritual? Versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, lo ajeno, ¿por qué se les debería confiar lo propio, lo de ellos mismos? Entonces Dios dice, si tú no eres fiel, por ejemplo, los hijos que están aquí, ¿cómo cuidas tu ropa, tus zapatillas, tus mochilas, tu móvil? Mamá, quiero otro móvil ahora. Quiero otro móvil. Un móvil vale 200, el más barato. Ese no quieren ellos, ¿a que no? Eso para ellos es basura. Mamá, ¿cómo me vas a dar ese móvil a mí? ¿Quién te has pensado que soy yo? Yo necesito el de 500 euros mínimo. Pero luego llegan a casa y lo tiran ahí de cualquier manera. Lo rayan. ¿Cómo cuidas tus cosas? ¿Cuánto tiempo te tiras debajo del agua en la ducha? Eso es fidelidad también en lo que no es tuyo. Tú que vives en una casa de alquiler, ¿cómo la cuidas? ¿La cuidas como si fuera tuya, de tu propiedad? ¿O te da igual y piensas, no, el día que me vaya de la casa yo arreglo por aquí, apaño por allá, que no se note que la persiana está rota y ya, no es mío, ¿qué más me da? ¿O cuidas la casa y eres fiel con lo ajeno? Tú que trabajas para un empleador, ¿qué tal eres fiel con los recursos de la empresa? ¿O eres de los que apaga la luz cuando sale? ¿O
o la deja encendida, total, lo paga el jefe y es rico, este mes se compró un Mercedes, te tiene para pagar. O te llevas material a casa, o no te importa si se llega a producir una venta, porque tú dices, total, yo no me llevo nada de eso. ¿Eres fiel con tu jefe, con tu empleador, con tu Señor? Porque si no eres fiel con lo de otro, ¿cómo pretendes que Dios te dé lo tuyo propio? Dios no te puede prosperar si tú no eres fiel con lo de otro. Oramos. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu corazón delante de Dios. Él es tu Señor. Él es tu Dios. Él es el que ha hablado la palabra. Él es el que ha decretado la palabra. Él es el que la pronunció, el que la declaró, el que la entregó para que de generación en generación se transmita de padres a hijos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que ha puesto en ti una medida de fe. Úsala con fidelidad. Él es el que te ha dado oídos para oír. Él es el que te ha dado boca para hablar. Él es el que te ha dado espíritu para que tengas comunión con Él. Sé fiel en esas cosas. Dile, Señor, yo quiero deshacerme de toda cultura antigua. Quiero deshacerme de todo lo que creía antes de conocerte a ti. Y quiero creer solamente a tu palabra. Quiero confiar solamente en ti, Señor. Quiero aprender a obedecer. Quiero trabajar la obediencia en mi vida, aunque me duela, Señor. Aunque mi primer impulso sea hacer las cosas a mi manera. Quiero confiar en que lo que tú has dicho se va a cumplir, porque tú has dicho que se va a cumplir, Señor. No depende de mí. De mí solamente está la obediencia. De mí solamente está el confiar totalmente en ti y exclusivamente en ti. Hoy corto, Señor, todas las cuerdas que me atan a estructuras pasadas, a maneras de pensar del antiguo hombre. Aquel hombre, aquella mujer que pensaba que jamás podría prosperar en un país diferente. Aquel hombre, aquella mujer que pensaba que necesitaba por sí mismo salir adelante, porque si yo no lo hacía, ¿quién lo haría? Señor, aquel hombre, aquella mujer que no le importaba robar, mentir, acomodar las cosas para salir del paso en cualquier situación. Aquel hombre, aquella mujer que pensaba que siempre sería pobre o que no necesitaba de los demás. Señor, perdóname por haber pensado de esa manera y quiero recibir tu palabra cada día en mi vida, Señor, como sanidad para mi interior, como restauración, como renovación de mi mente. Hoy creo que tú me has hecho libre, que tú me has hecho santo, que tú me has hecho justo. Delante de tus ojos soy lo que soy por la gracia de Jesús. Señor, quiero aprender a ser fiel en todas las cosas que me has encomendado. Y perdóname, Señor, porque he disfrutado de lo que me has dado, pero solamente estoy tratando de conservar lo que has puesto en mis manos. No me he preocupado de multiplicarlo. Perdóname, Señor, porque no te he honrado con mis bienes, porque no te he honrado con lo que tú me has dado, porque no he creído que tú me lo dabas. He creído que era el fruto solamente de mi trabajo y de mi esfuerzo, de mi sudor, de mis madrugadas, de mi empeño, de mi conocimiento. Perdóname, Señor, porque muchas veces he creído que era yo la fuente de provisión para mi vida. Señor, hoy quiero confiar solamente en ti. Y quiero descansar en cómo tú lo vas a hacer. Quiero deleitarme, Señor, en cómo tú lo vas a hacer. Quiero esperar con certeza. Quiero ver, quiero caminar como si ya estuviera viendo las promesas cumplidas. Quiero caminar por fe, Señor. Perdóname, Padre, cuando camino por vista,
Cuando solamente estoy esperando a dar un paso, cuando ya tengo todo asegurado en las circunstancias naturales. Y no me muevo por fe. Si no me muevo por fe, Señor, ¿cómo veré los milagros? ¿Cómo veré lo sobrenatural? ¿Cómo veré el cielo abierto? Quiero moverme por fe, Señor. Quiero hablar por fe. Quiero predicar por fe. Quiero dar por fe, amar por fe, perdonar por fe. Y no por lo que siento, Señor. Y no más, nunca más, por mis tradiciones antiguas. Señor, solamente por lo que tú dices en tu palabra. Y lo creo, Señor, lo creo. Lo creo, Señor, totalmente. Y te doy muchas gracias. Y te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a dar unos anuncios.